Estimados participantes, muy buenas tardes. A nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, les doy la cordial bienvenida a esta videoconferencia en el cual se tratará acerca del registro y efectos contables y tributarios de la provisión de beneficios a empleados de la NIC 19, como son la jubilación y el desahucio. Les reitero, les doy la cordial bienvenida y les dejo en presencia del licenciado Whitman Carrera, quien estará a cargo de esta videoconferencia. Bienvenidos. Apreciados suscriptores y asistentes, muy buenas tardes. El día de hoy estamos reunidos para tratar el tema de la jubilación patronal a través de la NIC 19 y obviamente sus efectos tributarios conforme a la última reforma de la Ley de Reactivación Económica y Financiera. Pero antes de entrar al tema en sí, vamos a hacer un pequeño recuento respecto de la famosa reserva para jubilación patronal y obviamente al paralelo del desahucio. Entonces, dentro del cálculo de las reservas de jubilación patronal y desahucio, que son dos que van de la mano, los cálculos actuariales de beneficios post-empleo son herramientas que a través de modelos matemáticos permiten a las compañías estimar sus pasivos laborales con el propósito de provisionar sus obligaciones futuras por conceptos de jubilación patronal y bonificación por desahucio. ¿Con qué objetivos hacemos los famosos cálculos de las provisiones o de las reservas para jubilación patronal y desahucio? Entre otros, los más relevantes son cumplir a cabalidad con las normas internacionales de información financiera, en especial la NIC 19, beneficios a los empleados. También tenemos el objetivo de medir los beneficios post-empleo con la certeza de que estos han sido determinados bajo estrictos lineamientos técnicos y se adaptan a la realidad de la compañía. Por esa razón, hace años anteriores se les solicitaba que el cálculo de jubilación patronal y desahucio sea desarrollado por un profesional calificado. Y bueno, de hecho, hasta el día de hoy. Dentro de los objetivos también tenemos el de conocer el impacto en la provisión al modificar los supuestos actuariales, ¿sí? Y aquí vienen apareciendo las famosas variaciones respecto de las reservas iniciales y el saldo de las reservas finales. Y también tenemos el objetivo de realizar una adecuada planeación estratégica basada en los resultados obtenidos para cubrir esta obligación. Como un recuento rápido, el tema de jubilación patronal, básicamente el estudio actuarial se hacía con el propósito de tener un justificativo que nos ayudara a rebajar la base imponible del impuesto a la renta, ¿sí? Pero no se consideraba la parte técnica y el efecto dentro del manejo de las finanzas de las instituciones. Simple y llanamente, los administradores realizaban el cálculo de la provisión para jubilación patronal y la del desahucio con el fin de rebajar la base imponible. Pero a partir de la década del 2000, y más aún con la integración de las normas internacionales de información financiera, ya se toma un poco más de atención y de involucramiento en el proceso contable tributario respecto de estos rubros, ¿sí? Entonces, ¿qué es la jubilación patronal? Los trabajadores que hayan cumplido
25 años de servicio o más dentro de una misma compañía, tienen derecho a ser jubilados por parte de su empleador, entendiéndose por compañía justamente eso, ¿no? Un mismo empleador, recibiendo ya sea una pensión mensual vitalicia o un único pago bajo la figura de fondo global, sujeto a los lineamientos establecidos en el Código de Trabajo. Entonces, la jubilación patronal es para los trabajadores que hayan cumplido de 25 años o más al servicio de un mismo trabajador. Obviamente con un remarcamiento respecto de que ya tienen derecho a la parte proporcional los trabajadores que de alguna forma han cumplido ya 20 años con este único empleador o con el mismo empleador, debo decir. Sí. Si es que hay una persona que ha trabajado 20, 21, 22, 23, 24 años bajo el mismo patrono, ellos también ya tienen derecho a la parte proporcional de este beneficio laboral. Y el desahucio, ¿qué es el desahucio? Es una bonificación que ocurre cuando se finaliza el contrato de trabajo, ya sea por parte del empleador o por decisión del empleado. Este beneficio es equivalente al 25% de la última remuneración del trabajador multiplicado por cada año de servicio completo. Entonces, el desahucio, ¿sí?, como lo remarca el concepto, se cubre cuando se termina la relación laboral, ¿sí?, ya sea esta terminación por parte del empleador o del mismo empleado. ¿Correcto? Con estos antecedentes, apoyándonos en la base legal, que son básicamente las normas internacionales de información financiera, la NIC 19, Norma Internacional de Contabilidad, beneficios a empleados, y el Código de Trabajo en los artículos 216, 217 y 218, jubilación patronal, y los artículos 185 y 188, desahucio y despido intempestivo. Para irnos integrando en el tema, y hasta aquí creo que no hay ningún cuestionamiento por parte de todos nosotros los asistentes, porque no hay nada nuevo, vamos ya a ver lo que dice el contenido o una parte del contenido de la NIC 19. ¿Sí? Y la norma internacional de contabilidad NIC 19, referente a los beneficios de los empleados, fue modificada en el año 2014 y su cambio debe regir desde el año 2016. ¿Sí? El cambio, que ha generado confusión, procede de una sola palabra que se ha cambiado, y esta palabra es países por la palabra monedas. Donde antes decía, en países donde no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizará el rendimiento al final del periodo sobre el que se informa de los bonos emitidos por el gobierno denominados en esta moneda. ¿Sí? Ahora pone la misma norma en monedas. Miren esta variación. De países a monedas. Y entonces dice así, en monedas para las cuales no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizará el rendimiento
al final del periodo sobre el cual se informa de los bonos emitidos por el gobierno denominado en esta moneda. ¿Sí? Este ligero cambio ha provocado las dudas sobre si debe seguir aplicándose la tasa de los bonos del gobierno, la de los rendimientos de los bonos corporativos de alta calidad o la de el bono corporativo de los Estados Unidos. Un tecnicismo que tienen a las empresas preocupadas, porque en este caso los señores profesionales actuariales tenían que definir con qué tasa trabajaban sus cálculos. Y como dice la parte pertinente, se modificó esto en el 2014, pero entra en vigencia en el 2016. De ahí entonces, que teníamos los datos de 3 interpretaciones, que es la tasa de mercado corporativo de alta calidad, equivalente al 8%, y hace que la provisión sea más baja, o la tasa corporativa de los Estados Unidos, que es igual al 4%, y que hace que las provisiones deban aumentar. Y también tenemos una tercera opción, la tasa de emisión de bonos del Estado entre el 7 y el 10%, la que se aplica hasta ahora, es decir, la tasa de emisión de bonos del Estado, esta de aquí. Con estas observaciones, las nuevas reformas de la NIC 19 generan un impacto de entre más o menos el 50% en la provisión de jubilación patronal y desahucio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ustedes ven, si el actuario trabajaba con la tasa del 4% y ahora mantenemos la del 7 o del 10, es casi un 50% de variación en el cálculo de las respectivas provisiones. Entonces, las últimas reformas a la NIC 19, que entraron en vigencia en el 2016, señalan que se debe basar la tasa de descuento tomado como referencia la moneda en la cual está expresada la obligación, es decir, para nuestro caso, los dólares americanos. Por lo tanto, existen discusiones con respecto a si se debe tomar el mercado de los Estados Unidos o el mercado ecuatoriano para observar la tasa de descuento y obviamente aplicarla en el cálculo. Dado a que ambos están expresados en dólares americanos, la tasa de descuento es una variable que impacta significativamente a la provisión que realiza cualquier compañía para las obligaciones de jubilación patronal y desahucio. Según la NIC 19, que en el caso ecuatoriano no cuenta con un mercado desarrollado, la tasa de descuento se determina con base a los rendimientos de los bonos de gobierno, los cuales se han incrementado significativamente. Por lo tanto, la tasa de descuento también lo ha hecho así. Por ejemplo, la última emisión de bonos de gobierno en los mercados internacionales se lo realizó utilizando una tasa de rendimiento de 10.75%, ¿sí? Con un vencimiento a septiembre del 2022. Esto no significa que todos los bonos se cotizan con una tasa de rendimiento igual en el mercado ecuatoriano, pero es un indicativo de la realidad ecuatoriana. Y con esa apreciación, a manera de ejemplo, se presenta una comparación entre la curva del rendimiento de bonos corporativos de los Estados Unidos y los bonos del gobierno del Ecuador para los primeros 5 años. Así entonces tenemos la comparación dentro de este gráfico. La línea roja indicaría la tasa utilizada para pagar los bonos emitidos por el gobierno ecuatoriano y la línea azul la tasa
de los bonos de los Estados Unidos de Norteamérica. A simple vista y como se puede observar, la tasa de descuento sería significativamente menor, generando un pasivo más alto si se asumen como referencias el mercado de los Estados Unidos. Cabe resaltar que esta información debe ser actualizada utilizando todos los años de proyección, no únicamente los 5 o 10 años, y tomando en cuenta todas las fechas probables de pago de la obligación, para poder incorporarla en las valuaciones actuariales. ¿Cómo determinar la tasa de descuento? Cada compañía debe definir una tasa de descuento con respecto a su obligación y con respecto a la población que está cubierta con esta obligación, lo que significa que no se debe emplear una tasa única de descuento para todas las compañías, ni para todos los segmentos. Por ejemplo, con respecto a la jubilación patronal, no es lo mismo una compañía con un trabajador con 25 años de servicio que está pronto a reclamar la obligación o el beneficio. Y no es lo mismo que una compañía con un trabajador con un año de servicio, la cual se cancelaría después de 24 años más, según lo explica la ley, y ambas compañías tienen diferente estructura de sus obligaciones y por lo tanto tendrán diferentes tasas de descuento en los cálculos actuariales. Una metodología adecuada, según la Asociación Internacional de Actuarios, en el Estándar Internacional de la Práctica Actuarial 3 en relación a la NIC 19, beneficios de empleados, es determinar el flujo de caja esperado por cada compañía y utilizar una curva de rendimiento o un portafolio de bonos para determinar la tasa de descuento. De esta forma, se utiliza una tasa de descuento coherente y de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas internacionales de información financiera. Pero, afortunadamente, para nosotros, los del área contable, estos cálculos los realiza el profesional actuario y obviamente establecerá la tasa respectiva y específica para la compañía que en este caso estemos administrando. Una interpretación errónea de la norma significa un impacto que puede fluctuar entre más o menos 50% de la provisión dependiendo de la estructura de la obligación de la compañía. Y es como les decía, si el profesional actuario utiliza una tasa errónea en el cálculo del estudio actuarial, él le va a afectar a la compañía en más o menos un 50%, por así identificarlo, el desfase, sea por más o sea por menos, el valor de la provisión de jubilación patronal y obviamente del desahucio. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden realizarlo para ir aclarando. Como ustedes ven, la situación del estudio actuarial para el establecimiento de la provisión para jubilación patronal y desahucio, en definitiva, está en manos de profesionales especializados para el efecto. El único dilema que apareció desde el año 2014 hasta el 2016 era que se puso en tela de duda la aplicación de la tasa de descuento para el cálculo de esta provisión. Bien, veamos qué nos dice María Concepción. Se debe continuar realizando los estudios actuariales porque se decía que a partir de este año ya no sería necesario.
A ver, en realidad, el uso del estudio actuarial, si se me permite el comentario, era más de escritorio, porque ni el administrador ni el contador le volvían a ver al estudio actuarial, sino solamente el momento de registrar el incremento de la provisión. Pero la parte técnica nos obliga, sí, a mantener esos estudios actuariales, ¿sí? Es decir, ¿por qué la parte técnica? Porque la parte técnica contable financiera que nosotros como contadores o profesionales del área contable debemos cubrir es la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Y esas normas internacionales dentro de la NIC 19, si bien es cierto, en alguna parte de su contenido, dice que también puede hacer el cálculo el sujeto pasivo para informar. Pero en realidad, como ustedes ven y como acabamos de exponer, si no tenemos el conocimiento técnico del caso, podríamos o subvaluar o sobrevalorar los saldos de estas provisiones. Por esa razón, de manera personal, mi recomendación es mantener el cálculo a través del estudio actuarial, independiente de la parte tributaria. Ojo, por el hecho de que la norma tributaria haya cambiado el contenido y que nos dice ahora que ya no es deducible la parte provisión para jubilación patronal del personal que permanecía de 10 años en más dentro de la compañía, y asimismo la parte no deducible del personal que tenía obviamente menos de 10 años de permanencia en la compañía o bajo el mismo patrón, ¿sí? Esa es la parte tributaria. Pero como les digo, si me están preguntando a mí, yo recomiendo mantener el cálculo actuarial, porque si nosotros nos vamos a involucrar en ese cálculo, de pronto y nos disparamos o nos quedamos cortos en el establecimiento de estos saldos. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a ir viendo. Me preguntan, ¿qué hacemos con las provisiones que ya están cargadas en el balance? Es justamente esa parte un argumento más para seguir manteniendo el informe actuarial. Aparte de que no es un costo administrativo significativo para la compañía el realizar un cálculo actuarial. Creo que hoy está alrededor de $250, $300, no sé, dependiendo del profesional actuario, el cálculo. Entonces, es decir que yo me inclino por mantener el estudio actuarial, ¿sí? Con el propósito inclusive de ver luego cuál va a ser el efecto, ¿sí?, tributario del aumento o disminución de las reservas que ya tenemos en los balances, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esta parte. Creo que hasta ahí la parte, digamos, teórica. Cualquier otra referencia pueden ustedes encontrarla en la NIC 19, que es bastante extensa, pero que en realidad es la que nosotros debemos enfocar y tratar de interpretar de acuerdo a la naturaleza de cada una de las compañías que nosotros estemos administrando contablemente. Tengo otra inquietud. Solange dice, si un trabajador es apartado de la empresa y después de un tiempo lo vuelven a contratar, pregunto, ¿se tomaría en cuenta los años anteriores de servicio para el cálculo? Perfecto, me parece ideal la pregunta y oportuna. Mira, en la parte contable, yo te diría que respecto de la seguridad social con respecto al tema de fondos de reserva, eso sí es acumulativo. Pero deberíamos, y según la NIC,
dice que ininterrumpidamente un trabajador haya permanecido bajo el mismo patrono de forma ininterrumpida, de 1 hasta 25 años. Entonces, mira lo que es la parte técnica por parte de los señores actuarios. El señor profesional actuario va a coger esta novedad y te va a aplicar de pronto, y te digo yo de manera anticipada, a lo mejor alguna fracción del tiempo que ya permaneciste en la compañía, y obviamente te va a hacer el 100% del tiempo actual, porque ya hay argumento para incluirte en la reserva para jubilación patronal. Porque acuérdate que en el primer periodo, por decirte algo, tuviste 3 años de permanencia, tú ya debías haber estado incluido en el estudio actuarial. Cuando saliste, sí, también tuvo un efecto en el estudio actuarial, en el cálculo. Debió haber habido una reversión de la provisión para jubilación patronal respecto de esos 3 años que permaneciste en primera instancia, ¿sí? Y cuando regresas, tiene otro efecto actual, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos el apoyo del especialista actuario, ¿sí? Una razón más para mantener el cálculo actuarial a través del informe respectivo con el profesional adecuado. Vamos con la parte de la normativa tributaria. A partir de la publicación de la Ley de Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización, que fue publicada, decíamos, el 29 de diciembre del 2017, se generó la inquietud en el sector empresarial. ¿Por qué? Porque la norma solo indicaba que la provisión para jubilación patronal y desahucio, ¿sí?, que son 2 o una sola, dependiendo cómo tengamos el registro, no era deducible. Ojo, y ahí ya vienen algunas inquietudes que ustedes ya me las han hecho saber, ¿sí? Entonces, el hacer esa provisión, ¿sí?, o el hacer el cálculo de esa reserva o de ese ahorro, ¿sí?, y no poder ponerlo en las cuentas de gasto en el proceso de la reserva, cuando se pagara, tampoco por ser el ejercicio fiscales anteriores. A ver, esto es el cambio que nos dice la ley. El cálculo en sí, desde este caso, el 1 de enero del 2018 y en adelante, no va a ser deducible, ¿sí?, en su totalidad, ¿correcto? No tendría causa ni razón para realizar tanto el cálculo cuanto el registro, porque en realidad no tendríamos efecto, ¿sí? Pero como les digo, la parte técnica financiera y la parte técnica tributaria nos obliga a mantener este punto, como ya vamos a pasar a ver en la jornalización que hemos preparado para que ustedes miren ese efecto. Adicional, la ley dispuso una modificación en el artículo 10, numeral 13, ¿sí?, en la ley de régimen tributario interno, que pasó a condicionar la deducción o la deducibilidad al pago y no a la provisión. Es decir, que solo va a ser deducible lo que tú pagues y no lo que cargues a la provisión, ¿sí? Por esa razón, la mayoría de la gente dice, entonces, cuando se piensa a la ligera, entonces yo ya no voy a hacer el cálculo actuarial, ¿sí? Pero, como les digo, ahí se están olvidando de la parte técnica financiera, ¿sí? Y las NIF nos obligan de alguna forma a realizar el cálculo actuarial, ¿sí?, para poder medir el efecto del beneficio de los empleados en el respectivo ejercicio económico. Entonces, ahora con el aparecimiento del reglamento, 8 meses después, porque el reglamento fue publicado el 13 de agosto del 2018, puntualmente dice: las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensión jubilares patronales que sean constituidas a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Reactivación, es decir,
a partir del 29 de diciembre del 2017. No son deducibles. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, ¿sí? El cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación, por lo cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado, conforme lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. En el reglamento que apareció en agosto del 2018, ya dice puntualmente las provisiones efectuadas para cubrir los pagos de desahucio y pensiones jubilares constituidas a partir de la vigencia de la ley, es decir, a partir del año 2018, no son deducibles. Aquí está el punto que quiero resaltar. No son deducibles, pero esas son las provisiones del 2018, ¿correcto? Sin embargo, nosotros vamos a ir a la parte ya contable, en donde obligatoriamente necesitamos, sí, registrar un gasto para incrementar obviamente nuestra reserva, ¿sí? Y en su defecto, dependiendo del movimiento de nuestro personal, también habrá variaciones positivas y negativas que necesiten ser asentadas en nuestros libros contables para poder reflejar la realidad de la obligación del patrono con respecto a sus empleados, ¿no es cierto? Y asimismo nos dice el reglamento, sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, ¿sí? ¿Qué es el impuesto diferido? Es simplemente la segregación de la tasa impositiva en una cuenta, sea de activo o sea de pasivo, para irle disminuyendo en los ejercicios posteriores conforme a lo que suceda respecto del ejercicio origen. En eso sí estamos. Nosotros ya desde el 2015 venimos ejerciendo la aplicación de las NIPS y sabemos que hacer una provisión o una reserva, sea por deterioro, sea por valor neto de realización o cualquier otra cosa, en este caso por jubilación patronal, produce una tasa impositiva que se conoce como impuesto diferido, que puede estar en el activo o en el pasivo, dependiendo de cómo se generó y su reversión desde el ejercicio origen, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte que vamos a tratar en el siguiente punto. Y en realidad hemos preparado un ejemplo para poder visualizar la parte contable y la incidencia tributaria respecto de la provisión, sea por jubilación patronal o sea por desahucio, que son las dos que nos trae el informe actuarial en cualquier institución. Si hacemos de cuenta que la compañía Aprendamos S.A. tiene el siguiente informe actuarial y el informe actuarial muestra el movimiento en el balance de situación de la provisión para jubilación patronal, quiere decir que nosotros arrancamos con un saldo inicial de 44.900 en nuestro balance inicial, ¿correcto? Y yo voy a tener esto como saldo de mi jubilación patronal dentro de mis pasivos no corrientes, porque acordémonos que esto es una provisión a largo plazo y que voy a partir con este saldo, ¿correcto? El informe actuarial me dice, esta es su posición financiera o la posición financiera de su cuenta de provisión para jubilación patronal en determinado periodo. Entonces, el actuario, aplicando su conocimiento y su técnica, nos dice,
hemos visto un costo laboral por servicios actuales de $12,200. Tenemos un interés neto de costo financiero por 1,950. Tenemos unas contribuciones de los partícipes al plan que obviamente no hay para la mayoría de empresas. Si alguna empresa tiene, esto también tendrá que ser incluido en el informe. Y asimismo tenemos la pérdida o ganancia actuarial reconocida por supuestos financieros, la pérdida y ganancia actuarial reconocida por ajustes y experiencias en beneficios pagados, ¿sí? De 3,150 tenemos costos por servicios pagados, transferencia de empleados desde o hacia otras empresas del grupo y el efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas. Todo esto nos han dado preparando los señores actuarios con conocimiento de causa. Estos 12, estos 1,950, estos 2,500 y estos 3,150, y también el efecto de las reducciones y liquidaciones, que está con un saldo negativo de $1,400, ¿sí? Así entonces, sumando el saldo inicial más los movimientos del periodo, nosotros tenemos al finalizar el ejercicio una obligación de beneficios definidos por $63,300. Costos de servicios pasados, igual el actuario nos hubiese puesto acá, y los pasivos finales serían la sumatoria que da 63,300. Así es como tendríamos nosotros nuestro informe actuarial con respecto al movimiento de la reserva por acumulación patronal. Entonces, después de presentarnos la parte financiera, también el informe actuarial nos trae el estado de resultados, ¿sí? Y en el estado de resultados, nosotros vamos a ver reflejado el movimiento de la cuenta en el periodo informado, ¿sí? El cual se mostró ya en el estado de situación. Entonces, miren, costo laboral por servicios actuariales, 12,200. Miren en el estado de resultados, 12,200, ¿sí? Interés neto por costo financiero, ¿sí? Interés neto por costo financiero, 1,950. Y la pérdida por transferencia de empleados, el efecto de deducciones y liquidaciones anticipadas, 1,400, con saldo negativo. Así yo tengo un costo neto del periodo de 12,750. Esta es la parte contable que yo necesito reflejar para, de esa forma, de mi saldo inicial, 44,900, ¿sí? Más o menos en su defecto, los 12,750, yo pueda llegar a la base de 63,300. ¿Correcto? Vamos a ir al primer asiento contable. Si utilizamos el balance de resultados, vamos a registrar los dos gastos primeros reflejados en este estado, el costo laboral y el costo financiero. Entonces, si son costos, yo tengo un gasto por beneficios empleados de jubilación patronal, ¿sí? Por costo laboral de $12,200. Y asimismo, un gasto por beneficios empleados por jubilación patronal, ¿sí? Por costos financieros, ¿sí?
Este de aquí, ya les explico por favor de dónde venimos. Luego, yo tendría que registrar la reversión o ganancia, ¿sí?, que me indica el informe actuarial respecto de mi jubilación patronal por ajustes relacionados con reducciones anticipadas, que fue de $1,400, pero con saldo negativo. Es decir, este de aquí. Esa cifra que constituye un ingreso o una ganancia está registrada con el siguiente asiento. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hemos con eso registrado, ¿sí?, los cargos y abonos que nos presentaron en el estudio actuarial respecto del periodo que nosotros vamos a informar. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Registramos el gasto por costo laboral, obviamente contra la respectiva provisión. Registramos el gasto por interés del costo financiero, ¿sí?, obviamente contra la provisión respectiva, ¿sí? Y luego registramos la variación en negativo, es decir, el ingreso o ganancia, ¿sí?, que se produjo en el informe actuarial respecto de reducciones y liquidaciones anticipadas. ¿Sí? Fueron 3 registros contables, ¿sí? 1 y 2. Y 3 registros contables. Pero noten algo, nuestro ejercicio tiene, ¿sí?, un registro contable más, ¿sí?, pero ya no con cargo a resultados, sino más bien con cargo al ORI, a los otros resultados integrales, ¿sí? Y ese valor corresponde a los siguientes rubros del informe actuarial. Hemos registrado este valor, hemos registrado este valor y hemos registrado este valor. ¿Sí? Nos falta registrar estos 2 valores que corresponden a la pérdida o ganancia actuarial reconocida por supuestos financieros y la pérdida o ganancia actuarial reconocida por ajustes y experiencias en beneficios pagados. Eso suman $5,350. $5,350. Si ustedes gustan, lo pueden hacer como en este caso yo lo he realizado, unificando los 2 valores, ¿sí?, cargados al ORI y afectando a la reserva por jubilación patronal, 5,650. Y si no, pueden hacerlo individualmente, ¿no? 2,000 y 3,000 respectivamente, y a la provisión para jubilación patronal, la contrapartida necesaria respecto de los 2 rubros. Veamos algunas inquietudes que me están apareciendo, por favor. ¿Por qué registramos los intereses si solo estamos realizando la provisión? A ver, si los intereses, acuérdate que los cálculos de la reserva actuarial se hacen en base a flujos de caja, ¿sí? Y todo flujo de caja está afectado por tasas de descuento, en este caso, que generan intereses. Entonces, esos intereses en determinada instancia pueden darte utilidad o pérdida respecto del periodo que se informa. Por esa razón, el actuario te pone en el informe
el interés del costo financiero, porque esto se basa en flujos de caja proyectados. ¿Correcto? Esa era la inquietud de Nancy, ¿no es cierto? Veamos otro. Me perdí ya. Estamos remarcando del movimiento lo que nos faltaba, porque el resultado del periodo, sí, el estado de resultado del periodo en el informe actuarial ya registramos los 3 rubros, pero nos quedó flotando dentro del movimiento de la provisión estos dos, el informe de los supuestos financieros y el ajuste por experiencias actuariales, que sumados, les decía, me da 5,650 y que yo le había registrado directamente a Lori el valor global. Como les decía, esto es una cuestión de criterio y apreciación. Si ustedes quieren, registren individualmente los 2,000 y los 3,150. ¿Sí? Los 2,500 y los 3,150. Pero va a ser en el mismo efecto aritmético. ¿De dónde venía esto? Eso es en el informe. Claro, eso viene del informe actuarial. Obviamente estamos registrando el informe actuarial y como dijimos, nosotros tenemos el ejemplo, ¿sí?, que está en nuestro reporte actuarial, ¿sí? Este es el movimiento del balance de situación y este es el movimiento de resultados. ¿Por qué le hemos separado a esta parte? Porque quiero que vean la parte que afectaría directamente a los tributos, ¿sí?, como son la parte de resultados, ¿sí?, y la parte que afectaría a la situación financiera, como es el ORI, ¿sí? Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, veamos qué dice acá. Otros resultados integrales, ¿a qué grupo pertenece? Al patrimonio, el ORI, compañera, por favor. Los otros resultados integrales son parte del estado de resultados integral, pero fuera de las operaciones continuas, ¿sí? Porque, como ustedes ven, esto no es una operación normal dentro del giro del negocio de la compañía, sino que es el registro de un ajuste por efectos financieros, ¿sí?, por la aplicación de las normas internacionales de información financiera. A ver, vamos atendiendo la inquietud de Diana. Dice, ¿cómo debo calcular los impuestos para el año 2018? Voy a hacerles la reflexión del caso. Hasta aquí era como nosotros hemos venido registrando normalmente la parte de la provisión, tanto para jubilación patronal cuanto para desahucio, porque lo único que cambiaría aquí sería el término, ¿no? Jubilación patronal cambiaría por desahucio para el registro de la provisión por desahucio. La estructura en sí de los registros contables sería la misma. Bien, entonces, vamos entrando. Hasta aquí no hay preguntas, está todo claro, ¿no es cierto? Es justamente lo que nosotros hacíamos y hacemos todavía para el registro de la jubilación patronal y la de desahucio. Esto es lo que vamos a seguir haciendo desde siempre y hasta el día de hoy. Solamente que ahora, con el cambio de la ley, ¿sí?, ya no vamos a poder utilizar estos gastos como deducibles, ¿sí?, y tampoco este ingreso como gravable. La única situación aquí es que nosotros vamos a poner aquí un GND. Bueno, voy a tratar de ponerle el distintivo actual. Este sería un gasto no deducible, pero para el ejercicio 2018, un GND, ¿no es cierto? Igual acá tendríamos un gasto no deducible para el ejercicio 2018. E igual, esta ganancia sería un ingreso no gravable.
sí nos damos cuenta de esa parte, ¿no es cierto? Con la vigencia de la ley, cuando nosotros cojamos el informe actuarial del 2018, vamos a tener los mismos conceptos, ¿sí? Y vamos a realizar de alguna forma los mismos registros, ¿sí? Solamente que con las características de que ahora debemos observar la deducibilidad y la imputabilidad en el caso del ingreso para el impuesto a la renta, ¿sí? Pero como en el reglamento nos dice que de alguna forma para poder controlar o beneficiarnos respecto de los gastos que dejamos de deducirnos, vamos a poder generar impuestos diferidos para que cuando realicemos el desembolso, ¿sí? Y ese desembolso involucre a la reserva del periodo, ¿sí? Nosotros podamos rebajarnos del impuesto diferido, ¿sí? Originado por el registro de los gastos e ingresos excepcionales, digámoslo así, ¿sí? Veamos las inquietudes. ¿Cómo se entiende esto? Me dice María Concepción. Impuestos diferidos. Ok. ¿Qué son los impuestos diferidos, estimados amigos? Esos impuestos se generan por la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Es decir, son impuestos que involucran movimientos que la normativa tributaria no autoriza para cargar a la base imponible del ejercicio informado. ¿Correcto? Son impuestos que la normativa tributaria se generan por aplicación de las normas internacionales de información financiera, pero que se contraponen a la normativa tributaria y que de alguna manera el fisco se ha puesto de acuerdo para poder controlar este efecto, ¿sí? Respecto de los cargos que el contribuyente sí debe ir realizando o debe ir devengando conforme se hagan realidad o se efectivicen los efectos de la aplicación de las NIPS. Por ejemplo, solo por ampliarles la situación, si yo dentro de mi balance establezco una reserva por deterioro de mi inventario, ¿sí? Y esa reserva, digamos que fue de $10,000, ¿sí? Yo voy a generar, ¿sí?, la respectiva reserva y le voy a reflejar a nivel del balance de situación. Pero ese incremento en la reserva va a tener como contrapartida un gasto. Ese gasto es un gasto no deducible porque la normativa tributaria no me lo permite, ¿no es cierto? La normativa tributaria no nos permite deducirnos ninguna provisión que no esté autorizada dentro de la ley y el reglamento de la ley de régimen tributario interno. Entonces, como les digo, estos $10,000 que se generaron por reserva de deterioro va a generar un activo por impuesto diferido, ¿sí?, que será controlado para los siguientes periodos, ¿no es cierto? Mientras se va realizando la venta del inventario, ¿correcto? Pero esto es ya la parte NIF. Yo les estoy explicando esta parte únicamente para efectos pedagógicos, ¿sí? Entonces, sobre esos 10,000 nosotros aplicamos la tasa impositiva, es decir, en el año 2018, ¿cuál es la tasa impositiva? 25%, la oficial, ¿sí? Sujeta a que nuestro paquete accionario sea completamente nacional, sujeta a que nosotros hayamos informado el anexo a tiempo primero y hasta el beneficiario efectivo, el anexo de participaciones completo hasta el beneficiario efectivo y
De no hacerlo, ¿qué tenemos? Tenemos una, entre comillas, sanción, que es el incremento de 3 puntos. Es decir, si nosotros no hemos cumplido eso, ¿qué tasa tenemos que aplicar? El 28%. ¿Sí? Entonces, con estas características, sobre los $10,000, yo voy a crearme una cuenta de activo por impuesto diferido que sería el 25% de los 10,000. ¿Cuánto es? Son $2,500. ¿Sí? Y esa cuenta de activo por impuesto diferido va a tener una contrapartida, es decir, un ingreso por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Que ese va a afectar al resultado integral de mi ejercicio informado. Perfecto. Entonces, ese es el punto. Cuando yo siga vendiendo mi inventario y mi reserva tenga la necesidad de bajarse de 10,000 a 8,000, por decir algo, yo voy a seguir realizando la correspondiente proporción de mi impuesto diferido también en la misma magnitud. ¿Sí? Pero esto ya se viene ejecutando desde el año 2015. Entonces, por esa razón tenemos la modificación en los formularios 101. Y aquí viene la parte que les estoy comentando. En el 2018, yo voy a tener el informe actuarial y mi informe actuarial me dice que yo voy a tener $12,000 de gasto por jubilación patronal por costos laborales, ¿sí? Sobre esos $12,000 yo tengo que provisionar la tasa que voy a pagar el impuesto a la renta, que en nuestro caso es el 25%, y voy a calcular mi impuesto diferido, ¿sí? Es decir, voy a contabilizar mi activo por impuesto diferido por gastos de beneficios de empleados, jubilación patronal, contra el ingreso por impuesto a la renta diferido, jubilación patronal, $3,500. Y este será mi valor de origen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vaya realizando o hasta cuando yo desembolse por algún pago o salida del personal o jubilación del personal y tenga que ir ajustando, revirtiendo este valor, ¿sí? Así es como vamos a originar el impuesto diferido sobre los rubros que afecten al resultado del periodo informado, ¿sí? Veamos una inquietud antes de continuar con el tema. Tengo una empresa que no hizo los cálculos del 2012 al 2016. Ahora del cálculo y nos indica que debo contabilizar acumulado en el 2018. A ver, si yo te estoy interpretando bien, Corina, sí, si tú no hiciste el cálculo hasta el 2016, ¿sí? Todo lo que tú tengas anterior al 2016, a mi criterio, debería ir a resultados acumulados, ¿sí? Porque eso es un ajuste de periodos anteriores, ¿sí? Y únicamente los del ejercicio, digamos, solamente los valores del ejercicio 2018, en este caso, deberían ir contabilizados como gastos financieros, más no tributarios, ¿sí? Ojo, ese es mi recomendación. El primer registro de un impuesto diferido, es decir, el origen de un impuesto diferido, como en este caso va a ser en el ejercicio 2018, ¿sí? Ahí es la parte de generación, ¿sí? En este año vamos a tener un registro de impuesto diferido por jubilación patronal, justo desde el 2018. Este va a ser el primer año en el que todas las compañías van a tener este activo por impuesto diferido, si es que ejecutan y registran el cálculo de la provisión para jubilación patronal. De no hacerlo, obviamente vas a tener
que correr un riesgo. Primero, con respecto a la presentación de los estados financieros, y luego en la parte tributaria no creo que vayas a tener efecto, salvo que dejes de beneficiarte del impuesto diferido para los ejercicios posteriores. Entonces, tendrán que valorar, en este caso ustedes, para ver si aplican o no sus respectivos registros. Bien, veamos qué más me dicen. A ver, dice, estos cálculos tengo que contabilizar y revertir, o cómo tengo que hacer la superintendencia de compañías. A ver, mi querida Corina, el cálculo en sí de la provisión para jubilación patronal y desahucio, como te explico, tendría que hacerle un profesional actuario. Cuando te dé el informe, la parte contable, que es la que nos compete a nosotros, a los contadores, va a quedar como les expliqué. De esta forma, sí, considerando la no deducibilidad de los gastos y también la no imputación de los ingresos que por estos cálculos se generen. ¿Correcto? Entonces vamos a tener la determinación de los impuestos diferidos de esta magnitud, activo por impuestos diferidos y pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? Obviamente todo esto que se genera a nivel de registros contables, a nivel de diario, van a pasar a nivel de mayor y van a verse reflejado en los respectivos estados financieros, ¿sí? Veamos qué otra inquietud tengo. A ver, María Concepción, ¿cómo se entiende eso? Si podemos contar con el archivo del ejercicio, saber cómo registrar los impuestos diferentes, deben ser los diferidos, que esos les estamos mostrando, ¿no es cierto? ¿Cómo debo calcular el impuesto para el ejercicio 2018? Ya tengo los cálculos, dice Corina. Entonces, para todos los años contabilizo igual. Cuando me dices que tienes los cálculos, me dices que tienes el informe actuarial, ¿no es cierto? Ya, y si tienes el informe actuarial, vas a tener el esquema que te estoy presentando aquí. Esta parte, mi estimado. Sí. Y vas a poder registrar los gastos y las ganancias que se generen por el movimiento de la provisión, ¿sí? Y obviamente, si es que tienes una parte, la proporción del ejercicio 2018, sobre esa proporción vas a tener que calcular el activo por impuesto diferido. Por favor, ¿cómo obtuvo los 487.50? A ver, mi estimado, si vamos en orden y tú multiplicas 1.950 por el 25%, que es la tasa impositiva que vamos a utilizar para el caso del efecto, debe darte 487.50. Por favor, ¿me confirmas? Bueno, pero en todo caso, como ustedes ven, así es como se va a generar esta parte. Cuenta con 20 años de antigüedad. A ver, si un trabajador cuenta con 20 años de antigüedad, la reserva sería proporcional de 20 a 25 años. ¿Cómo se entiende esto de 20 a 25 años? Ah, ok, a ver. A ver, mi estimada María Concepción, si tú dentro de tu nómina tienes empleados o trabajadores que tengan una antigüedad de 20, ¿sí?, o más, hasta 25 años, ¿sí?, que es el tiempo límite para tener derecho a la jubilación patronal, ¿sí? Si es que tienes a alguien con 20 años de antigüedad y este alguien se va por cualquier concepto, sea porque él decida así, sea porque el patrono decidió terminar la relación laboral, él ya tiene derecho a la proporción de jubilación patronal, ¿sí? Si es que él ya cumplió 20 años y se va al 21, tiene derecho a
la proporción, no ya obviamente el cálculo de los 25, pero sí a los 21. Es decir, cuando tú ejecutes la acta de finiquito, también te va a aparecer el tema de jubilación patronal, la proporción, ¿sí? Y eso, si es que profundiza un poco más, se hace con respecto a los 5 últimos años, a la sumatoria y a un promedio de los 5 últimos años de las remuneraciones y el promedio, más una tasa específica que se debe aplicar y te da un valor que el trabajador que tiene 20 años en adelante hasta la del 25 tiene derecho a esa proporción. Eso es, María Concepción. Esa es la parte que de pronto quedaste en el aire. ¿Sí? Si un trabajador tiene 20 años hasta 25 años, él ya tiene derecho a la jubilación patronal, pero proporcional, ¿correcto? Ok, me alegro, creo que hemos saneado. A ver, tengo otras por acá. Los 350, ¿de qué valor se calcula? ¿Los 3050 será? Ah, no, los 350, ya. Los 350 son del ingreso, del valor del ingreso, 1.400 por 25%, que sería la tasa impositiva que aplicamos respecto al ejercicio 2018. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es con la consideración del caso. Si ustedes tienen alguna deficiencia respecto de la entrega de la información en el anexo de accionistas, participaciones y beneficiarios, o si ustedes tienen incompleto este anexo, tienen que aplicar 3 puntos más. Pero bueno, eso ya es un poquito más delicado y debería ser tomado en cuenta por ustedes que están en la administración de cada una de las empresas. Ya. Ahora miren lo que nos está preocupando, en todo caso, a la parte profesional. Sí, el 25 de los 1.400, correcto, Susi. Porfa, mi pregunta para terminar con mi consulta. Perdóname, Corina. ¿Dejamos algo suelto? Disculpe. O sea, del 2012 al 2016 aplico los asientos contables indicados y en el 2018 el de impuestos diferidos. A ver, Corina, los asientos indicados no tienen antecedentes de ejercicios anteriores. Sí, lo que tendrías que tú cambiar en este caso, sí, es en lugar de utilizar el gasto, deberías utilizar resultados acumulados. Sí, ese nomás sería el cambio, porque tú vas a registrar gastos de periodos anteriores, vas a registrar gastos que debieron ser asentados en periodos anteriores y que en este caso, para ejecutar bien y minimizar el impacto financiero, deben ser jugados con los resultados acumulados de los respectivos periodos. ¿Sí? Es decir, resultado acumulado del ejercicio 2012, resultado acumulado del ejercicio 2013 y así sucesivamente hasta que llegues al resultado acumulado del ejercicio 2016. ¿Sí? En la proporción que obviamente el informe actuarial te indique. ¿Sí? Porque acá nosotros estamos haciendo el proceso normal, el proceso de un estudio actuarial corriente, ¿sí? De un estudio actuarial vigente. Este es el punto. ¿Qué más tenemos? Creo que hemos satisfecho las inquietudes. Veamos, Nancy, ¿qué me dice? Si no aplica el registro de impuestos diferidos en el 2018, pero si tengo gastos de jubilación y desarrollo como no deducibles, ¿cómo debo proceder en el 2019 antes de abril que presento el formulario 101? A ver, si no aplico el registro de impuestos diferidos. A ver, si no aplicaste impuestos diferidos, ¿cuándo? En el 2018. Estás a tiempo todavía. Deberías hacerlo, la aplicación de los impuestos diferidos. Si tienes de pronto saldo del año 2017, del año 2016, esos ya fueron en su debido momento
gastos deducibles y gastos no deducibles en la proporción en la que la antigüedad de tu personal lo indicaba. Es decir, si tú tuviste costos laborales, ¿sí?, en el informe actuarial, te indicaban cuál es la proporción de lo que es deducible, ¿sí? Es decir, digamos que estamos hablando de 20 trabajadores y los 10 son mayores a 10 años y los otros 10 son menores a 10 años. Entonces tendrías una proporción y un gasto deducible, o tuviste que registrar en los respectivos ejercicios como gasto deducible la mitad y gasto no deducible la otra mitad. Sí, pero eso dependía de la antigüedad de los trabajadores, de la permanencia de tus trabajadores o empleados. A ver, veamos otra inquietud. Ya cerré el balance porque debo... Sí, ahora, por otro lado, eso es la parte técnica. Para que puedas ejecutar el beneficio tributario es lo que tienes que definir tu impuesto diferido. Pero si no lo quieres hacer, es una situación de costo-beneficio, ¿sí? Vas a tener la falla técnica, pero tendrás que valorar el efecto respecto de impacto en tus estados financieros. Por no haber calculado los impuestos diferidos, perdiste ya digamos, tu beneficio tributario para poderte desglosar los siguientes años. Pero ahí ya está, en este caso, si ya cerraste y ya no le quieres volver a mover, simplemente tendrías que validar a ver si en el ejercicio posterior haces algún ajuste con respecto a resultados acumulados. No sé, pero dependiendo del impacto. Ok, veamos qué dice. Las instituciones sin fines de lucro deben hacer un estudio actuarial. Es una buena pregunta, Solange. A ver, todo patrono debería tener en sus estados financieros reflejados sus obligaciones completas, ¿sí?, independientemente de que sea o no una institución de lucro o sin fines de lucro. Acuérdate que esto es una obligación respecto de los empleados. Entonces, yo diría que sí. No te exime nada. Lo único que ahí no vas a tener el impuesto diferido, pero vas a tener el impacto financiero técnicamente indicado por el actuario. Ese nomás sería la aplicación. No me permite la empresa. Entonces, no, eso te digo, o sea, Nancy, si ya no vuelves a abrir, simplemente ya dejaste de aprovechar el beneficio tributario de ir amortizando tu impuesto diferido, pero no más, salvo que me digas que sea un valor significativísimo, entonces, pero habría que ver la materialidad ahí y con eso simplemente ya pasaste el ejercicio. Por último, si quieres después realizar un ajuste, también lo podrías hacer y le vas haciendo los ajustes con cargo a resultados acumulados por la parte del diferimiento de los impuestos. Veamos qué me dice Javier Alvarado. Una cooperativa de transporte del sector no financiero debe hacer el actuarial. Es la misma pregunta que le acabo de contestar a Solange. Digamos que la cooperativa de transporte tiene empleados antiguos y por ahí existe alguna demanda, no van a tener por lo menos la cifra a la que puede enfrentarse con respecto a una demanda del empleado por efectos de provisión para jubilación patronal. Entonces, esto es un tecnicismo, pero puede tener consecuencias para la administración. Entonces, yo aconsejaría que se haga. Desde luego, ahí en la cooperativa de pronto y no quieren gastar en los 200 o 300 dólares que cuesta el informe actuarial, pero bueno, ya eso es una decisión administrativa, ¿no? Veamos qué más me dice un participante. Mi empresa tiene solo un empleado anterior y uno que ingresó en el 2018. Es la primera vez que realizamos el gasto. ¿Cómo realizar
el cálculo del impuesto diferido de la misma forma, con el apoyo del informe actuarial. En el caso de que sea una empresa nueva, estarían, digamos, desde el punto de partida. Pero si ya tienes un empleado anterior, yo recomiendo hacer el cálculo actuarial para que pueda la parte técnica específica definir el beneficio de cualquiera de los empleados. Ok, a partir de ese tiempo se hace el estudio. A ver, si la pregunta es ¿a partir de qué tiempo debo hacer el estudio actuarial? Es desde el primer año de vida institucional. Acordémonos que esto es una parte, digamos, es un costo financiero y debería ser reflejado en los estados financieros como tal del periodo informado. O sea, si la empresa se constituyó en el 2018 y tiene un empleado, pues por ese empleado debería tener una provisión para jubilación patronal. Sí, que el riesgo va a ser que se vaya el empleado y no llegue y le falte 24 años para la provisión para jubilación patronal y el siguiente ejercicio tengas que reversar esa provisión, pero ya es una situación meramente técnica. Lo que sí necesitas es reflejar en los estados financieros el monto de la obligación. Acuérdate que asimismo la reforma de la ley dice que independientemente de que realices o no realices el estudio actuarial, debes, el patrono, cualquiera sea esta la empresa o persona natural, debe responder con el valor de esta obligación para sus empleados. Entonces, mi recomendación es que se mantenga el estudio actuarial y desde siempre, desde el inicio. Bueno, mis estimados amigos, ¿alguna otra inquietud? Vamos llegando a la parte de la conclusión con la reforma de la ley. Y este es el punto en donde nos dejan con un medio raro. Si bien la reforma permite mejorar la tasa efectiva del impuesto a la renta de las compañías, toda vez que reconoce en parte la deducción de los pagos por jubilación patronal, ¿sí?, no reconoce un beneficio tributario que se debería aplicar a los gastos de provisión constituida, ¿sí?, con fecha anterior al 1 de enero del 2018, que fueron considerados como gastos no deducibles, ¿sí? En base a lo anterior, quedan las siguientes interrogantes al momento que una compañía pague la jubilación patronal a un empleado. Se hace una diferenciación entre los valores provisionados antes del año 2018 y los provisionados después del 2018. Sí, existen casos, ¿existe acaso una diferencia real entre una y otra provisión para darle un tratamiento tributario diferente? O sea, ese es el punto, pero ya las autoridades están sobre esta inquietud porque obviamente la mayoría de empresas han hecho ya indagaciones al Servicio de Rentas Internas específicamente para poder aclarar el panorama, porque si es verdad lo que se saca como conclusión. Si yo tengo un empleado que, por decirles algo, en el 2018 se va, que él tenía una antigüedad de 21 años, digamos, él se va en el 2018, sí, lo que yo le pagué, digamos que a él le pagué 1,000 por año, le pagué $21,000, ¿sí? ¿Cuál es la parte deducible? Solo los 1,000 que era del último año, del 2018, y los 20,000 es una parte, un gasto no deducible. Esa es la inquietud, pero esa parte ya es la que está en antecedentes el ente de control y que va a tener que en los próximos días responder a estas inquietudes y se hará obviamente de conocimiento general. Veamos algunas otras inquietudes antes de cerrar la sesión. A partir de este tiempo se hace el estudio. Una pregunta: si un empleado tiene 6 años de trabajo, una empresaria y un despedido, ¿tiene derecho a recibir la parte proporcional?
Respecto de la jubilación patronal, no. Respecto del desahucio, sí. Eso le debieron haber pagado, el desahucio también. Acordémonos que aquí estamos hablando de las dos reservas, ¿no? De la provisión para jubilación patronal y del desahucio. El desahucio, como lo indicamos en la primera parte, se paga al momento de la ruptura del vínculo laboral. Entonces, la parte de jubilación patronal no tendría derecho, pero la parte de desahucio sí. Esta es la parte. A ver, veamos. Una organización que está registrada en la Secretaría de la Política es sin fines de lucro. Tiene una farmacia. Ahí sus trabajadoras son las sociedades de la organización. Y tiene una política que trabajamos solo por 2 años para dar una oportunidad a otros. Se debería hacer el estudio actuarial. Interesante, cada vez es bien nutriente el hecho de relacionarse con otras entidades. Si es que hay una entidad que ejecute esto, rotando sus trabajadores cada 2 años, yo pienso que no debería tener esta provisión para jubilación patronal, porque acordémonos que es la parte de largo plazo. Pero si el vínculo se rompe inmediatamente en corto plazo, entonces yo diría que no. Entonces, para el 2012 y el 2016 registro debe... Sí, lo que no es gasto del periodo a resultados acumulados. Lo que no es ingreso del periodo a resultados acumulados. A ver, pero el desahucio, aunque renuncie voluntariamente, tiene derecho al desahucio. ¿Correcto? Sí, aunque renuncie voluntariamente, es por la ruptura de la relación laboral. Ya, la bonificación por desahucio ocurre cuando se finaliza el contrato de trabajo, ya sea por parte del empleador o por decisión del empleado. Esa es la parte del desahucio. Entonces, si cuando la renuncia es la decisión del empleado, si este beneficio equivale al 25% de la última remuneración del trabajador multiplicado por cada año de servicio completo. Ese es el punto, mi estimada Solange. Sí. Sí. Y sí, mi estimada Corina, así mismo estamos. Mis amigos, si no hay más inquietudes, para mí un placer siempre el estar participando con ustedes de forma activa respecto de los temas de actualidad. Como ustedes ven, en realidad los entes de control a nosotros del área financiera contable nos pone, pero en un corre-corre, porque desde que yo recuerdo, desde el periodo 90, no hemos tenido un ejercicio económico donde la parte tributaria no haya tenido variación. Lamentablemente, pero cierto, nosotros tenemos que estar actualizándonos periódicamente. De mi parte, mis amigos, si no hay más inquietudes, les agradezco la presencia, la asistencia de ustedes y la confianza, y estaremos viéndonos próximamente de forma personal o vía videoconferencias para tratar otros temas respecto de la actualidad tributaria, contable y financiera. De mi parte, muchas gracias. Les dejo con Fernando para que realice el cierre de la sesión. Hasta la próxima. Estimados participantes, de esta manera damos por concluida la presente videoconferencia. Nuevamente, a nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, pues agradecemos su presencia, su participación, que siempre nos resulta muy importante y que resaltan las capacitaciones que ponemos a su disposición. Será hasta la próxima oportunidad y hasta pronto.